A ver, los dichos de Patricia Bullrich se realizaron en una entrevista televisiva el domingo por la noche. Rápidamente, durante el lunes feriado, el tema fue tomando dimensión y el propio laboratorio Pfizer salió a desmentir que no tiene intermediarios en la República Argentina y que nadie le pidió ninguna coima. La realidad es que el propio presidente de la Nación, además de Ginés González García, que anticipó que va a ir a la justicia por difamación, el propio Alberto Fernández también se sumó a quienes van a ir a la justicia para, bueno, justamente que se aclaren estos dichos. Ahí está justamente el tuit del presidente. Por esos motivos he instruido a mis abogados que el próximo día lunes, no sé si estará bien lo del lunes, quizás sea mañana, ¿no? Porque mañana ya es día hábil en materia judicial, inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida. Vamos a escuchar justamente a Alberto Fernández. Nunca nadie le pidió a ningún laboratorio que tenga un intermediario para vendernos vacunas y que nadie dio sobornos ni nada parecido. No pareciera ser que es un exceso político, no. Es una difamación imperdonable. Imperdonable porque está generando estupor entre los ciudadanos, que obviamente están esperando las vacunas con ansiedad, que nosotros con mucho esfuerzo vamos trayendo poco a poco, producto de negociaciones muy difíciles, y nunca fui cuestionado por haber cometido un acto ilícito. Todo tiene un límite. Que me critiquen es parte de la democracia. Que me difamen, no. Voy a ir personalmente yo. Bien. Personalmente yo no voy a utilizar los abogados del Estado. Y voy a demandarlos civilmente, y los daños y perjuicios se los voy a donar al Instituto Malbrán. Esta lógica política no se aguanta más. A ver, a tener en cuenta, voy a ser personalmente yo el que presente la denuncia y voy a ser yo el abogado. Esto lo dijo Alberto Fernández, habida cuenta de que en las últimas horas algunos letrados a través de las redes sociales indicaron que iban a convertirse en representantes de Alberto Fernández en esta denuncia en particular. Pero nos quedamos con el presidente porque esta mañana a las 10 mantendrá una reunión virtual a través de videoconferencia con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador. Allí van a anunciar el envío de más dosis de la vacuna de AstraZeneca Oxford a la Argentina. Será el anuncio a través de una conferencia virtual que van a brindar en conjunto, uno en cada punto del continente, porque junto al presidente mexicano estarán la ministra de Salud, Carla Bisotti, la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. Ellas dos viajaron el domingo pasado a México con el objetivo de destrabar el envío de vacunas hacia la Argentina. El laboratorio, recordemos, se comprometió con el gobierno nacional a enviar cerca de 4 millones de dosis antes de que culmine el mes de mayo. Este lunes arribó el primer cargamento del aeropuerto de Ezeiza con 843.000 dosis. Y atención a quienes deben recibir la segunda dosis de Covishield, porque ya comenzaron a llegar a través de los correos electrónicos y de los mensajes de texto a través de los teléfonos otorgados los turnos para la segunda dosis de AstraZeneca aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bien, vamos a analizar el tema Bullrich en la mañana de hoy, que rápidamente lo que fue una declaración televisiva, ¿no? Una entrevista, se transformó ayer en uno de los temas políticos de la jornada, porque involucra un tema muy sensible en nuestro país, con diferentes aristas. Por un lado, la sensibilidad que tenemos todos en materia de sanidad, porque todo el mundo está esperando la vacuna, todo el mundo está con ganas de que lleguen vacunas de cualquier lado, de cualquier bandera. Y por otro lado, la amenaza de estar frente a un nuevo hecho de corrupción, ¿no? Lo que nos pone a todos, tenemos la piel sensible sobre esos temas, entonces no hace falta nada más que prender la mechita como para que... Sí, y te sumo un dato, el lobby farmacéutico. También, ¿no? sin duda. Digo que la guerra de las vacunas ¿no? se da de toda la vida, pero en este contexto de hipersensibilidad y de una pandemia que afecta al mundo, el lobby de los laboratorios. Me parece que hay que ponerlo sobre la mesa, digo, para incluirlo en el marco de la discusión, ¿no? Déjame plantearlo en estos términos. Si lo que denunció Patricia Bullrich fuera cierto, debería hacer caer al gobierno. Ahora, si es mentira, ¿qué debería ocurrir? Claro, bueno.
¿Tiene pruebas Bullrich? Porque esto tiene repercusión hasta en Estados Unidos, porque si hubiera algún tipo de delito de estas características, existe una ley particular en Estados Unidos que para las empresas americanas fuera del territorio tienen que ser juzgadas en territorio americano. Yo supongo que esto ya llegó a Estados Unidos, una denuncia gravísima. ¿Se puede hacer una denuncia de estas características sin tener pruebas, nada más que con una mirada y una denuncia totalmente subjetiva? En el marco de la irresponsabilidad política, sí, claramente podría pasar. ¿Cuál es la consecuencia judicial? Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay dos vías. Una es la de la denuncia por el delito de falsa denuncia. ¿Acaso calumnias e injurias? Es un delito barato. En el Código Penal no es un delito de los caros. La otra cuestión que se puede hacer es una causa civil. Por allí parece avanzar, sobre todo cuando habla de un pedido de resarcimiento para donarlo al Hospital Malbrán del presidente Alberto Fernández. Pero la causa civil puede llegar a demorar 10, 12 años. De manera tal que lo que ocurrió en el corto plazo es prácticamente impune. ¿Qué se sabe de lo político? En principio me parece que hay responsabilidad política en Patricia Bullrich, ¿no? Es la presidenta del PRO, de uno de los partidos mayoritarios que integran Juntos por el Cambio, fue ministra de Seguridad. Antes, en algún momento, fue ministra de Trabajo, fue diputada nacional. Digo, si ella tenía un dato sobre un supuesto pedido de sobornos a la compañía norteamericana, entiendo que lo primero que debería haber hecho es presentarse en la justicia y no hacer una denuncia pública en los medios de comunicación. ¿Pero es una denuncia que surgió así de la nada? ¿Tiene algún tipo de apoyatura de la misma? ¿Tiene pruebas para presentar ante la justicia? Porque ahora la va a llamar un juez para que rectifique o ratifique las denuncias, ¿verdad? No, y además habló con nombre y apellido, se refirió a Ginés González García, quien fuera ministro de Salud de la Nación. Ahora Ginés González García va a la justicia, lo mismo va a ser el presidente de la Nación. También habló en ese supuesto intermediario que termina siendo, porque en su momento se lo menciona justamente a uno de los hombres fuertes de la farmacéutica argentina, como el intermediario o el necesario. Es llamativa la denuncia, ¿no?, de Patricia Bullrich, sí, porque habla concretamente de Hugo Sigman. Sí. Hace referencia a Hugo Sigman como quien habría sido el intermediario en este pedido de sobornos. Se pedía que lo sea. Ahora, Patricia Bullrich no nombra a Miguel de Godoy, por ejemplo, que fue titular de la ENACOM durante la gestión de Mauricio Macri y es quien maneja la publicidad de Pfizer con su compañía de publicidad MGD. Digo, hay otros datos para aportar, en todo caso, que ella podría ir a la justicia. Digo, esto no es que lo digo yo, hay que googlear nada más. Digo, no es tan complicado. El problema, me parece, de fondo, al margen de lo que resuelva la justicia, que decía Néstor, probablemente en el caso de Patricia Bullrich no tenga una condena grave ni pese sobre ella, el problema es lo que queda instalado. Claro. ¿No? Además, esto de hablar de coimas para la Argentina es un tema extremadamente sensible, y más cuando se habla de vacunas. Además de eso, después del anuncio tanto de Ginés González García cuanto de Alberto Fernández del inicio de acciones legales, Patricia Bullrich ratificó sus dichos y desafió que el presidente debería denunciar a sus propios funcionarios en lugar de denunciarlo a ella. Es decir, que hay una ratificación de esta cuestión. En el medio de la desmentida del laboratorio, ¿no? También porque, hay que remarcarlo. El laboratorio desmiente el pedido de coimas porque evidentemente lo que denuncia Bullrich no es que hubo coimas, sino que se pedía un intermediario y que ella interpretaba que la aparición de ese intermediario era para lograr un futuro retorno, ¿no? Así como estás contando, es un delito. Se llama cohecho en grado de tentativa. Claro. Cohecho activo en grado de tentativa. Quien haya hecho eso cometió un delito, y ese es un delito sí más grave. Es decir, que si existió, el laboratorio no solo debió haberlo denunciado, sino que además hoy ese funcionario debería estar preso. Podemos ver, a ver, el director, si podemos ver, creo que lo tengo a espaldas mías, ¿no? A ver, la desmentida de Pfizer. A ver, repásala, Verón. Pfizer no ha recibido peticiones de pagos indebidos en ningún momento. Por otro lado, la compañía no cuenta con intermediarios, distribuidores privados o representantes de la provisión de la vacuna del COVID-19. Esa última parte es media vaga, ¿no? Sería interesante que Pfizer salga a explicar de que no solamente no tiene intermediarios, sino que no se le pidió desde el gobierno nacional que existiera un intermediario en esta negociación en particular, ¿no? El domingo tuve oportunidad de conversar en otra señal de televisión con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Sí. Morales está en una campaña para conseguir 1 millón de vacunas como un prestado provincial.
Morales reconoció que se le acercaron un montón de intermediarios diciéndole, deja que yo te las consigo. Por eso hay que poner sobre la mesa el lobby de las farmacéuticas. Tal cual. Bueno, yo no sé qué opinan Algunos ustedes, datos, ¿no? A mí me llama la atención, perdóname Vero que te lo diga, de que esta denuncia surja justamente dentro de las 24 horas donde Argentina recibe 1.600.000 vacunas, que es una buena noticia dentro de la escasez de vacunas que hay en el mundo. ¿Sabes qué pasa, Ale? Que esta denuncia pública, que no es una denuncia judicial, se suma a la denuncia oportunamente de Elisa Carrió sobre envenenamiento por la vacuna Sputnik, se suma a lo que pasó esta semana con Amado Boudou, que al margen de su responsabilidad en la justicia por otras cuestiones aparecía en un listado del Procrear y luego se desmintió que se le haya otorgado un crédito. Me acuerdo el caso de Nilda Garrió y Máximo Kirchner, cuando se hablaba de sus cuentas en el exterior, hubo una causa penal y fueron sobreseídos. Digo, me parece que hay que discutir seriamente la responsabilidad de aquellos que, valga la redundancia, tienen responsabilidad institucional. Insisto, Patricia Bullrich es la presidenta del PRO, no es un periodista que tiene una versión que le llegó por un lado, digo, tiene responsabilidad y en todo caso, bueno, está muy bien que sea ante la justicia. Mientras nos siguen desarrollando, vamos a ver justamente lo que decía el presidente. Ahí vemos justamente algunos del hilo de tweets del jefe de Estado. Manifestándose rápidamente, detrás de Ginés González García salió el presidente de la Nación, también asumiendo que el Ejecutivo va a ir a la justicia. Sí, además por otra cuestión, las negociaciones con Pfizer no están cerradas. La semana pasada, hace 15 días, Carla Bisotti, la ministra de Salud, se reunió con los representantes de Pfizer para ver si es posible avanzar con un acuerdo. También es cierto que desde el Gobierno Nacional insisten desde el minuto 1 que las condiciones que proponía Pfizer eran inaceptables para la legislación argentina. Bueno, tan subjetivas como muchas de las denuncias, también son algunos de los análisis como el que voy a hacer ahora, ¿no? Cuando Argentina logra el acuerdo inicial con la Sputnik V, saltaron con los tapones de punta desde muchos sectores, entre ellos lo que te decía recién Verónica acerca de Elisa Carrió, que decía que nos querían envenenar. Bueno, ¿verdad? el día de hoy dice que no se vacuna porque no confía en la vacuna. Bueno, eso pasó, ya quedó en la nada. Ahora, Argentina incorpora 1.600.000 vacunas. Son pocas, son muchas, bueno, son las que hay 1.600.000 más. El mundo está necesitado de vacunas. Surge esta denuncia justo ese día, ¿no es llamativo? ¿No es llamativo? O sea, es como querer embarrar un poco la cancha sobre situaciones que bueno, nunca nos terminan de determinar como sociedad, ¿no? Ale, uno no puede determinar cuál es la intencionalidad de ningún dirigente político. Sí puede confrontar los dichos con lo que pasa en la realidad. No hay ningún elemento que indique que esto que denunció Patricia Bullrich sea cierto. Y si lo existiera, el lugar en el que tiene que dirimirse es en tribunales. Y si fuera cierto, insisto, debería hacer caer un gobierno porque con estas cosas no se juega. Sí, y aparte es muy sensible el tema, para un lado o para el otro es muy sensible porque en el medio estamos en medio de la pandemia, con muchísimas muertes, con muchísima ansiedad, desesperación de la gente porque la vacuna, el que recibió la primera dosis, ya se cumplen unos 3-4 meses, digo, ya me y además estoy el mensaje, Ale, también es que todas las vacunas son buenas, porque después aparece este otro mensaje que está por debajo, ¿no? No llega Pfizer, es la mejor vacuna, el resto no sirven. Digo, que Elisa Carrió diga que no se vacuna porque no confía en la vacuna, también es de una irresponsabilidad institucional importante, porque es presidenta de uno de los partidos políticos que también integran la coalición Juntos por el Cambio. La realidad es que si hay un hecho de corrupción, bienvenido sea que un dirigente de la oposición, donde sea, lo denuncie como corresponde, porque la corrupción es inaceptable y muchísimo menos cuando estamos hablando de la salud de la gente en medio de una pandemia. Pero vuelvo al punto Ahora, inicial. la denuncia para generar una ebullición política es imperdonable. Yo vuelvo al punto inicial. Si esto fuera cierto, debería hacer caer el gobierno. Ahora, si es mentira, ¿qué debería pasar con la denunciante de una denuncia falsa? Bueno, pero pasa todo el tiempo eso. Sí, ¿qué es lo que queda instalado, no? También, claro. Porque el problema ahora de fondo es que la duda ya está instalada. Queda instalado. Digo, al margen, es más, al margen de lo que resuelva la justicia, la duda ya está instalada. Lo grave de todo eso es que queda instalado porque hay todo un halo de corrupción en nuestro país desde siempre que genera que es transversal, la sospecha, claro. Que es transversal a la sociedad, a los partidos, a las empresas y a los laboratorios también. Entonces vos la denuncia la crees enseguida porque tenés esa sensación de que la corrupción es una realidad en la República Argentina, entonces lo único que haces a través de una denuncia es confirmar una creencia anterior, ¿no?
Sí, es una manera. realidad en la República Argentina Para y un en el sector al mundo. menos. Pfizer también tiene algunos antecedentes en el mundo Pero no tengas la de menor denuncias duda. sobre sobornos y antecedentes también en la República Argentina. Las denuncias de este tipo, valga la metáfora, tienen la efectividad de un fósforo. Cuando se enciende parece que se quema todo y al final lo único que te queda es la cabeza quemada. Nos reencontramos en un ratito, ¿les parece?